Hola, bienvenidos a la etapa número 3 de mi conexión al mundo en otra lengua 2. Durante esta unidad vamos a comenzar a ver las reglas para agregar ing a los verbos, después veremos presente simple, también veremos cómo agregar s o es a los verbos, presente continuo para futuro, las diferencias entre have to y be able to, y como vocabulario veremos los deportes de invierno y las posiciones de la cancha en el fútbol. Comenzaremos viendo las reglas para agregar ing a los verbos. La regla general es agregar solamente la terminación, como en el verbo feel. La forma correcta sería feeling. Hay algunas excepciones al momento de agregar dichas terminaciones que vamos a ver más adelante. La primera es, si el verbo termina con e, tenemos que quitar la e y se le agrega el ing, como en el verbo have. La forma correcta sería having. La segunda excepción es si tenemos un verbo corto y las últimas tres letras son consonante, vocal más consonante, tenemos que poner la última consonante nuevamente y agregar terminación ing, como en el verbo swim, swimming. La excepción número 3 es si tenemos un verbo que termina en consonante, vocal y consonante, pero tiene dos o más sílabas, lo único que tenemos que hacer es agregar terminación ing. La excepción número 4 es que si el verbo termina en X o W, solamente tenemos que agregar terminación ing, como en el verbo fix, fixing. Y la regla número 5 es que si el verbo termina con IE, tenemos que quitar la IE y se reemplaza por una Y más ing, como en el verbo lie, lying. Sentence. El presente simple se utiliza para hablar acerca de rutinas o acciones repetidas. Lo primero que vamos a hacer es dividir los pronombres en dos grupos. El primer grupo de pronombres se va a componer de I, you, we o they y el segundo de he, she o it. Para la forma positiva del primer grupo de pronombres necesitamos utilizar el pronombre más el verbo en forma base. Por ejemplo, I drink soda every day. Para la forma negativa vamos a necesitar el auxiliar don't o do not, que es la forma completa más la forma base del verbo. Por ejemplo, I don't drink soda every day. Recuerden que solamente podemos utilizar una de las dos formas. Podemos utilizar la contracción o podemos utilizar la forma completa. En este caso utilizamos la contracción para el ejemplo. Para el segundo grupo de pronombres vamos a utilizar en la forma positiva el verbo con una S o ES. Por ejemplo, she travels every summer. Y para la forma negativa necesitamos el auxiliar doesn't o does not, más el verbo en forma base. En el ejemplo igual estamos utilizando la contracción she doesn't travel every summer. Aquí es importante recalcar que cuando nosotros tenemos el auxiliar negativo, el verbo ya no necesita ser conjugado con la S porque la misma negación nos está diciendo que tenemos un verbo en presente simple. Para realizar preguntas en presente simple necesitamos recordar que los pronombres se dividen en dos grupos. Para el primer grupo de pronombres vamos a utilizar el auxiliar do, seguido del pronombre, el verbo en forma base, el complemento y finalizando con el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿do they work on Saturdays? Y las dos posibles respuestas serían yes they do o no they don't. Para el segundo grupo de pronombres vamos a utilizar el auxiliar does seguido del pronombre más el verbo en forma base más el complemento y terminando con el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿does he walk for work? Y las dos posibles respuestas serían yes he does o no he doesn't. Si tenemos alguna WH question como what, when, who, which, etc., vamos a utilizar primero la WH question seguida de la estructura que ya vimos para cada pronombre. Por ejemplo, where do you study? I study at Oxford University. Spelling rules, S or ES. Cuando nosotros tenemos un verbo en tercera persona en presente simple, necesitamos agregar S o ES. Hay algunas reglas que nosotros tenemos que seguir si queremos conjugar estos verbos. La primera es, si el verbo termina con S, CH, SH, X, O o Z,
necesitamos agregar es. Por ejemplo, go, goes, wash, washes, teach, teaches. La regla número 2, cuando el verbo termina con Y pero antes tiene una consonante, necesitamos cambiarla por IES. Por ejemplo, study termina con Y pero antes tiene una consonante, necesitamos reemplazar la Y y cambiarla por IES. Fly, flies, cry, cries. La regla número 3, cuando el verbo termina con Y pero antes tiene una vocal, solamente se le agrega la S. Por ejemplo, buy, tenemos el verbo que termina con Y pero antes tenemos una vocal, lo único que tenemos que hacer es agregar la S. Como en buy, buys, play, plays, enjoy, enjoys. Present continuous with future meaning. Cuando nosotros estamos hablando de planes que fueron previamente arreglados u organizados con otra persona, podemos utilizar el presente continuo. Por ejemplo, I am spending Christmas and New Year with my parents. A continuación explicaré las estructuras del presente continuo. Recuerden que el verbo to be en presente simple tiene tres formas, am, is y are. Dependiendo del pronombre que nosotros tenemos, es la forma del verbo to be que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos el pronombre I, vamos a utilizar am. Si tenemos los pronombres he, she o it, vamos a utilizar is. Y si tenemos los pronombres you, we o they, vamos a utilizar are. Para la estructura positiva necesitamos subject más la forma del verbo to be conjugada dependiendo del pronombre que tengamos, más el verbo en ing más el complemento. Por ejemplo, we are having lunch tomorrow. Para la estructura negativa necesitamos el sujeto más la forma del verbo to be, más la palabra not, más el verbo en ing seguido del complemento. Por ejemplo, we are not having lunch tomorrow. Nosotros podemos utilizar la contracción que es aren't o podemos utilizar la forma completa que es are not. Para las preguntas tenemos que invertir el orden de la estructura. Vamos a empezar con la forma del verbo to be, seguida del sujeto, el verbo en ing más el complemento. Recuerden que tenemos que utilizar al final el signo de interrogación. Por ejemplo, are we having lunch tomorrow? Y las dos posibles respuestas serían yes we are o no we aren't. Indirect speech o reported speech. Cuando nosotros estamos reportando o queremos decir lo que otra persona dijo sin necesidad de utilizar las mismas palabras, vamos a utilizar reported speech. Necesitamos aprender cómo vamos a hacer este cambio. Cuando nosotros decimos lo que la otra persona dijo exactamente, estamos utilizando direct speech. Por ejemplo, Joe said, I study a lot. Cuando nosotros tenemos una oración en direct speech en presente simple, tenemos que cambiarla a pasado simple para el indirect speech. Por ejemplo, Joe said he studied a lot. Cuando nosotros tenemos en direct speech una oración en simple past, vamos a cambiarla en indirect speech a past perfect. Recuerda que el past perfect se conforma de un had más el verbo en pasado participio. Por ejemplo, Jenny said, I went to the beach yesterday. En indirect speech, la oración correcta sería Jenny said she had gone to the beach yesterday. Cuando nosotros tenemos una oración en presente continuo en direct speech, vamos a cambiarla a pasado continuo en indirect speech. Por ejemplo, I'm baking a cake, Annie said. En indirect speech sería Annie said that she was baking a cake. Cuando nosotros tenemos una oración en direct speech con futuro utilizando will, el indirect speech sería con would. Por ejemplo, I will travel to New York next year, Diego said. Para el indirect speech necesitamos utilizar Diego said he will travel to New York next year. Como podemos observar, necesitamos primero poner quién está diciendo la oración, después utilizar el verbo en pasado simple que es said, seguido de la estructura de la oración. Ya vimos los cambios que tenemos que hacer en los tiempos verbales. Es importante recordar qué tiempo verbal va con cada reporte. Have to and be able to.
Have to se utiliza para expresar certeza, necesidad y obligación. Para la estructura positiva, si nosotros tenemos los pronombres I, you, we o they, vamos a utilizar el pronombre seguido del have to más el verbo en forma base más el complemento. Por ejemplo, I have to read 2 books. Para los pronombres he, she o it necesitamos utilizar el auxiliar has to seguido de el verbo en forma base más el complemento. Por ejemplo, she has to give a presentation. Para la estructura negativa necesitamos utilizar el auxiliar don't si nosotros tenemos I, you, we o they, seguido de el have to más el verbo en forma base más el complemento. Por ejemplo, they don't have to work tomorrow. Para los pronombres he, she o it necesitaremos primero el pronombre seguido del auxiliar doesn't más have to más el verbo en forma base seguido del complemento. Por ejemplo, he doesn't have to wake up early. Para hacer preguntas necesitamos utilizar al inicio el auxiliar do o does dependiendo del pronombre que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos I, you, we o they, vamos a utilizar primero el do. Por ejemplo, do you have to do the laundry today? Y las dos posibles respuestas serían yes, I do o no, I don't. Como nosotros podemos ver en la pregunta, primero utilizamos el do, después el pronombre, después el have to, después el verbo y al último el complemento. Para las preguntas con he, she o it vamos a utilizar el auxiliar does. Por ejemplo, does he have to write an essay for homework? Y las dos posibles respuestas serían yes, he does o no, he doesn't. Igual tenemos que iniciar la pregunta con el auxiliar does en este caso por el pronombre que tenemos, seguido del have to, el verbo en forma base y el complemento. Es importante utilizar el signo de interrogación al final de cada pregunta. Be able to se utiliza para hablar acerca de habilidades precisas o temporales. Como mencionamos anteriormente, el verbo to be tiene 3 formas distintas. Dependiendo del sujeto, es la forma del verbo to be que yo voy a utilizar. Si tengo I, utilizaré am. Si tengo he, she o it, utilizaré is. Y si tengo you, we o they, utilizaré are. Para la estructura positiva necesito el sujeto seguido del verbo to be correctamente conjugado, dependiendo del sujeto que tengamos, más able to, más el verbo en forma base, más el complemento. Por ejemplo, I am able to speak French. Para la oración negativa necesitamos subject más el verbo to be, más not, más able to, más el verbo en forma base, más complemento. Por ejemplo, she isn't able to read fast. Recuerda que para la negación podemos utilizar la forma completa o la contracción. Cualquiera de las dos es correcta. Para la pregunta necesitamos invertir el orden. Vamos a iniciar con el verbo to be seguido del sujeto, después able to, el verbo en forma base, más el complemento terminando con el signo de interrogación. Por ejemplo, is Mary able to ride a bike? Y las dos posibles respuestas serían yes, she is o no, she isn't. Vocabulary words. A continuación mencionaré las palabras de vocabulario que debes de tener en cuenta para esta unidad. Winter sports. Deportes de invierno. Ice hockey. Hockey sobre hielo. Speed skating. Carrera de patinaje sobre hielo. Snowboarding. Surfear en la nieve. Alpine skiing. Esquí alpino. Biathlon. Biatlón. Figure skiing. Patinaje artístico. Cross country skiing. Esquí de fondo. Football soccer. Positions on the pitch. Veremos las posiciones del fútbol en la cancha. Striker, delantero. Left midfielder, mediocampista izquierdo. Center midfielder, centrocampista. Right midfielder, mediocampista derecho. Left back, lateral izquierdo. Center back, defensor central. Right back, lateral derecho. Goalkeeper, portero. Para la actividad de nexos de esta unidad vamos a hacer un tríptico con el tema de I am able
checa los requerimientos que necesitas tener para poder seguir esta actividad en la plataforma de Nexus. Recuerda consultar tu libro y la guía para practicar los temas que vimos durante esta unidad. Gracias por tu atención, espero que hayas entendido los temas y disfrutado de esta clase. Nuevamente, gracias por tu atención y recuerda hacer las actividades del libro y de la guía.